Hoy tenemos el gusto de platicar con Tamara Ibarra. Muchísimas gracias por haber aceptado. También tenemos que extender el agradecimiento a Mónica Villegas, porque, bueno, pues estamos aquí en su espacio en la Fundación Marzo, que ya ven que de pronto nosotras nos metemos así por muchos lugares, pero también para que se conozcan otros espacios. Y bueno, pues tenemos una historia que contar, pero primeramente, pues a ver, Adriana, tú vas a hablar sobre Tamara. Perfecto, pues estamos con Tamara Ibarra, que es gestora, curadora, artista que lleva un largo recorrido por el sector. Entre eso quiero destacar el proyecto de Yeima, este proyecto con el cual pues yo te conozco justamente, en el que empiezas a hacer un mapeo de el sector cultural, pero independiente, ¿no? Espacios, curadoras, etcétera. Después también estuvo este otro proyecto, PRAS, que fue algo que me encantó, del cual derivan 2 publicaciones. Yo le decía perras. Perras también. Perras, como quieras. Perras. Del cual, pues, surgieron 2 publicaciones en una lógica muy bonita, en donde mujeres del sector escribíamos a otras mujeres, ¿no? En agradecimiento y reconocimiento de sus labores, cómo nos hemos inspirado en ellas, cómo han ido abriendo brecha. También este otro proyecto muy interesante que fue Blue Diamond, en donde te das a la tarea de buscar fondos para precisamente dar apoyos a mujeres del sector que padecen enfermedades crónicas, ¿no? Has participado también en política y pues más recientemente, y eso es lo que nos convoca hoy, estás en esta parte del equipo conformador de el Consejo para las Artes. Sí. Y es eso de lo que quizá queremos empezar hablando, porque en esta ocasión la revista lo que pretende es hacer una suerte de diagnóstico de este contexto, de este momento histórico en el que estamos viviendo. Sabemos que, digamos, históricamente la gestión de la cultura desde el ámbito público ha estado muy marcada por los sexenios, ¿no? Eran planes sexenales de cultura, y ahorita pues justamente es esa la encrucijada que nos está marcando. Está por salir una presidencia y entrar otra. Sin embargo, el gobierno en el poder está prometiendo una continuidad, pero pues ¿qué está pasando en el sector? ¿Cuáles son, digamos, estas consignas, necesidades que tú detectas? Y derivado de eso, pues, ¿cómo surge esto de la iniciativa de un consejo para las que... Pues, bueno, resulta que, bueno, primero gracias a las 2 por la invitación, gracias Mónica por el espacio de Fundación Marzo y a Sofía Mariscal también. Pues bueno, realmente la idea de trabajar colaborativamente o con el sector artístico, el diseño del Consejo de Artes fue muy orgánico. Yo vengo trabajando con Carlos Morales desde el 2020, como en este intento de mi participación política, pero también viendo qué es lo que sucede con el sector del arte, que es como, digamos que mi expertise es como en el análisis y diagnóstico de lo que sucede en la escena independiente. Las 3 tipos de figuras que reconoce la población global acerca de figuras importantes por un país puede ser un político, un criminal o un artista. En México la figura más importante a nivel internacional reconocida y que compite únicamente contra la idea de los cárteles es la figura de Frida Kahlo, una mujer, artista, pintora, política, activista. Pero después de que participo en la política, también lo que me di cuenta es que había un desfase ya de información de lo que me llegaba y de lo que había afuera. Entonces, en esta ocasión yo no podía hacer un diagnóstico propio. Y cuando iba a pasar todo esto de las campañas y las elecciones, nos interesaron los proyectos de las utopías. Pero eso fue genuino, de que cada uno se enteró por diferentes lados de estos proyectos. Entonces decidimos participar en una utopía y ver desde adentro qué pasaba. Así fue, invitamos amigos que no tuvieran como este tipo de recelo de participar en algo que podía entenderse como algo político, pero que pero que nadie nos había invitado, sino que más bien fuimos por curiosidad, nos gustó y dijimos, pues participamos, ¿no? Entonces, realmente lo que pasó es que buscamos amigos que tuvieran algo que aportarle a la utopía libertad. Iztapalapa, que es la que está de fuera del reclusorio. O sea, yo generalmente me muevo con temas de derechos humanos,
activismo, arte, y pues ahí entra política porque es inevitable. Algo que es muy importante que estás mencionando es justamente eso, ¿no? Venimos de un desencanto. Sí, es la verdad. Entonces, aquí la cuestión es saber, esta iniciativa, aparentemente, bueno, según nos estás platicando, pretende como amalgamar un poco este diagnóstico que tenemos cada persona de cómo nos ha ido en la feria, en el ámbito cultural. Hemos detectado, ¿no?, como varios focos rojos que están por ahí, etcétera. Entonces, ustedes dicen, es decir, Carlos Morales. En ese momento éramos Carlos, Joshua y yo. Realmente nosotros hicimos la expo, luego yo invito a varios artistas como a la cosa el Foro de Cultura con Clara para escucharle y que nos escuchara. Llegó mucha gente que no conocíamos, pues, de diversos sectores. Yo realmente estoy más especializada en artes visuales. Entonces, evidentemente la gente que más se acerca a lo que convocamos, pues este equipo, pues ha sido más de artes visuales. Lo que pasó fue que dijimos, ok, no somos militantes de ese partido, pero queremos hacer algo por la ciudad. O sea, no podemos nada más estarnos quejando y no hay como esta cosa como de corresponsabilidad, ¿no? Y no queremos estar 6 años haciendo como que si yo no participo, eso no sucede, o etcétera. Entonces, fue como un proceso más complejo porque yo más bien me vi con Ana Francis. Ella platicó como en lo que estaba, que había propuesto el Parlamento para artistas, para el Congreso local de la Ciudad de México, que va a empezar a estar activo. Entonces, como platicando, como que dije, ok, o sea, si no se puede un parlamento, que es como el Parlamento de Mujeres, que ya existe, va a haber existir un Parlamento de artistas, pero ese es solo legislativo, o sea, como qué es lo que se necesita. Y pues yo sí creo, después de la experiencia política, es que los artistas necesitan participar más activamente y pasar de la queja a la propuesta. Y esta comunidad artística a la que tú te refieres, que engloba a gente de diversas disciplinas, ¿cómo ha sido convocada? Ok, pues bueno, en ese momento estábamos el equipo de la exposición, o sea, que eran artistas que no tenían pensado participar como en algo así, y pues o sea, como que más bien como seguimos platicando y les fui contando la información que tenía, cómo veía las cosas y si querían que hiciéramos una propuesta conjunta, ¿no? O sea, que no fuera solo mi propuesta o nada más la propuesta de Carlos Joshua, sino discutirla entre todos para ver desde diferentes lugares, porque cada una de esas personas que son el grupo, digamos, coordinador, que son Eugenia Martínez, Elsa Oviedo, las dos son artistas feministas, activistas. Está Néstor Quiñones de los Espacios Independientes, Paola Sánchez y Héctor Juárez, que tienen un espacio independiente, que vienen del diseño y la investigación. Está Joshua Con y Alonso Cedillo, que es un artista que trabaja mucho con las tecnologías, la IA. Entonces, digamos, y Carlos Amales, que es como de galerías, y yo que hago como ahí como todo el tiempo intersecciones, ¿no? En algún punto, pues, estuvo José Miguel Casanova en el principio, pero ya después ya no. Entonces, pues bueno, como que dije, pues somos, sin querer, un pequeño ecosistema, podemos pensar qué hacemos juntos, y logramos llegar a la conclusión de que necesitábamos, o sea, no nosotros llegar, sino que la gente del sector de artes participara, ¿no? Y que no puede limitarse al sector de artes, lo cual era un reto para todos, de artes visuales, porque pues las propuestas tienen que beneficiar a la comunidad cultural. Justo eso, a ver, esto está pensado para ser un órgano, bueno, un consejo a nivel local, ¿cierto? Ese es el primer escenario. Sí, en y para la Ciudad de México, ¿se piensan derivas hacia los estados? No, porque la Ciudad de México tiene particularidades, ¿no? De entrada, centraliza mucho de los museos, la atención mediática, la atención internacional, la economía, las ferias. Es imposible como replicarlo tal cual. O sea, la idea es que por primera vez exista un consejo de artes que se vincule al gobierno, pero donde los artistas consejeros sean, digamos, de algún modo designados por la propia comunidad artística y por los trabajadores de la cultura que están vinculados, o que no sean
artistas, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, no es replicable tal cual. Ya han existido otros consejos de artes, o sea, de hecho, ahorita en el gobierno que sale hay un consejo de artes, pero realmente no muchos sabíamos que existía, cómo operaban, no hubo un mecanismo, digamos, de transparencia, tampoco se exigió, tampoco nadie se preguntó. Entonces, pues más bien, pues la propuesta fue, pues propongamos que haya un mecanismo donde sí se ha votado por el sector de la ciudadanía, del sector de artes, y eso ya existe además. O sea, el último Consejo Ciudadano que fue elegido de ese modo fue el de seguridad, si no me equivoco, de la Ciudad de México. Entonces, digamos que no estamos descubriendo el hilo negro, o sea, lo difícil aquí es organizarnos entre todos y convocar. Ajá. Entonces, pues bueno, llegamos a una conversación con Ana Francis, que en ese momento pues estaba apoyando como coordinadora a Clara Brugada, con su equipo para entender cómo podía funcionar. O sea, la verdad es que fueron generosas en el sentido de que nos dieron mucha información de cómo funciona eso legalmente, cuáles podrían ser las trabas. Y ahí hay justamente una pregunta, o sea, para saber, el día de hoy, ¿sabemos cuál sería la estructura legal que tiene este consejo? ¿Sabemos qué cantidad de membresía va a tener este consejo? ¿Sabemos ya cuántas asambleas se han desarrollado hasta el punto? Porque, bueno, obviamente la revista va a salir un poquito después de cuando hagamos esta entrevista y muchas cosas han pasado. Es decir, Ana Francis ya es nombrada nuestra secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual es muy bueno por muchísimas cosas que van a pasar. Pero, o sea, creo que es bien importante dejar saber cómo está para transparentar esto que está sucediendo, porque tenemos como que acotar un poco. A ver, ¿qué está pasando? Ya tenemos que... Y lo que no, ¿cuándo viene? ¿Cuándo se va a dar? Un poquito. Sí. Ok, a ver, tuvimos la conversación con Ana Francis primero, luego con su equipo, con las asesoras, la de estrategia, la abogada y todo. Y ellos les explicaron que está dentro de la Constitución. O sea, no tenemos que crear un mecanismo de leyes o cosas para que pueda existir. Es un derecho que tenemos de participación ciudadana. El asunto es que sí tiene que pasar por un proceso donde tenemos que, digamos, diseñarlo en conjunto. Hay un punto más adelante donde lo vamos a tener que diseñar en conjunto con la Secretaría de Cultura, con su equipo, obviamente, porque después todo el proceso que hacemos los artistas es muy utópico de pronto, entonces tenemos que aterrizarlo en conjunto y después pasaría, digamos, simplificándolo, a la Cámara de Diputados, porque tiene que ser aprobado para que sea un mecanismo autorizado, digamos, en todo para legitimarlo. Ajá, sí. Pero mientras, como tenemos que esperar a que llegara todo ese proceso, dijimos, ok, podemos trabajar en conjunto nosotros o llamamos al sector. Pues para que haya transparencia del proceso, porque si no van a pensar que lo hicimos a nuestro modo, a nuestra conveniencia, porque evidentemente hay mucha desconfianza. Eso es lo que ha pasado en los últimos años en el sector. Y de ambos lados, ¿no? O sea, de muchos prejuicios, desconfianza, y luego no solamente ahí, sino también incluso entre disciplinas, ¿no? Por los que van logrando más leyes a favor. Entonces, como que dije que sea un proceso conjunto, lo hacemos entre todos, y eso significa que todas esas preguntas que me hiciste de cuál va a ser el proceso legal, cuál va a ser todo eso, es lo que estamos construyendo en las asambleas. Entonces, hasta ahorita vamos a hacer la cuarta asamblea, a lo mejor este video sale justo después, y cada una de las asambleas ha sido para entender cuáles son las necesidades y funciones que debería tener el consejo y el perfil de los consejeros, ¿no? La asamblea se creó para tener, digamos, el sondeo o la muestra y para que ellos también nos dieran información sobre lo que a lo mejor se nos puede estar escapando a nosotros o después al equipo de gobierno, pero al final decidimos que la asamblea se quedaba fija, porque cuando llegue un consejo va a necesitar gente que los apoye en información, en asesoría, para que lleguen bien armados a las pláticas con la Secretaría de Cultura. Ahora, hasta ahorita lo que se ha imaginado, digamos, en conjunto, digamos, entre todos los participantes, es que los consejeros tienen que tener como una trayectoria, una experiencia sobre leyes. ¿Y va a haber algo que signifique sueldos? ¿Va a haber algo para o va a ser
O sea, algo pro bono, va a ser ad honorem, ¿cómo se va? Pues hasta ahorita, o sea, así como todavía estamos en encontrar las características que debe tener los consejeros para diseñar el mecanismo. Después de la reunión con Ana Francis y su equipo durante el periodo que era de campaña de Clara Brugada, para nosotros como fue muy claro que teníamos que insertar y hacer que participara el sector del arte, ¿no? Pero de todas las disciplinas, y eso era el reto. O sea, cómo hacer que todas las disciplinas tengan voz y voto en cómo diseñar el mecanismo. Cuando hablo del mecanismo del consejo, eso quiere decir que todavía no sabemos, por ejemplo, cuántas personas van a hacer el consejo. Eso lo vamos a decidir o lo vamos a hacer, digamos, en borrador en la asamblea, cuando entendamos cuáles son todos los temas que considera la asamblea que es urgente atender, pero no solamente como urgente en el término de exigencia, sino también de propuestas. Y en marcos más o menos como para cuándo ya tenemos este diagnóstico. Pasando esta cuarta asamblea, que es el 31 de agosto, ya tenemos información sobre los perfiles, sobre las funciones, sobre los temas, digamos, que son como de red flag, como de riesgos para el gobierno. Y lo siguiente será analizar la agenda de cultura para saber dónde podemos participar con propuestas y no con exigencias, sino con una observación, digamos, punitivista, ¿no? Porque la idea es trabajar en conjunto, que podamos, digamos, no ser útiles, sino ser escuchados y tener algún tipo de participación y voz. Ahora, si vamos a tener participación, sí. Si vamos a tener voz, vamos a ver cómo termina siendo diseñado en conjunto, porque nosotros vamos a entregar un borrador a la nueva Secretaría de Cultura que acaban de nombrar a Ana Francis apenas antier. Sí. Y entonces vamos a tener que revisar con su equipo y con los que queden ahí dentro, ¿no? Y entonces vamos a tener que ajustar lo que se propuso desde la Asamblea con lo que es legalmente viable y después pasarlo a la Cámara de Diputados para que sea aprobado y sea legítimo, y sea legal, y entonces activarlo. Lo que nos comentaba el equipo de Ana Francis es que cuando sucedió eso en la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, todo el proceso hasta sacar, digamos, la convocatoria y que la gente participara y fuera a la selección tardó como 8 meses. Entonces, digamos que pues apenas van a entrar en un mes y medio, y de ahí podríamos pensar que si todo sale bien, si no hay complicaciones, si no hay emergencias culturales o sociales o de la ciudad o lo que sea, podríamos estar saliendo el consejo probablemente un poquito antes de mediados del siguiente año, ¿no? O sea, entonces, ¿qué va a pasar con las asambleas? Porque las asambleas son pues para... ¿Cada cuándo van a ser las asambleas? Están pasando cada mes o mes y medio, va dependiendo, porque también depende de la agenda del grupo coordinador. ¿Y cómo se convoca a la comunidad artística para estas asambleas? Yo vine a la tercera asamblea, Adriana estuvo en la primera, por ahí tenemos gente que estuvo en la segunda, pero un poco también para que, como esto va a salir, por supuesto, antes de que esté el consejo, que también la comunidad artística se entere cuáles serían los mecanismos. Tú has estado convocando a mayor cantidad de gente. ¿Cómo se van a enterar las personas que hay asamblea? O sea, la asamblea ahorita se dividió en cerca de 9 grupos. Los estamos reduciendo para que sea mucho más efectivo y práctico, y uno de esos es de comunicación, es el que tiene que crear ahora pues, la página web, los mails y todo eso, pero digamos que toda la gente que participa se vuelve parte del mecanismo de selección de criterios, digamos, ¿no? Hasta ahora lo hemos hecho entonces a través de nuestras redes sociales, lo habíamos hecho hasta la tercera asamblea, todos los coordinadores, que somos 8, pero a partir de mañana va a salir a través de las redes sociales, pues también del equipo de comunicación y de las redes sociales de varios voceros de comisiones, ¿no? Tenemos 8 voceros de comisiones en este momento, entonces vamos a tratar de que justo participen en más disciplinas, porque lo que está pasando es que en cada una de las asambleas que han sucedido, el 51% son de artes visuales nada más. ¿Quiénes se están quedando fuera? ¿Qué disciplinas? Cine no está participando, o sea, solo hay 1 o 2, porque evidentemente por la experiencia que ellos tenían, pues era una apuesta política, ¿no? Nosotros, desde donde lo veíamos, es una aliada. Si queda o no, nos va a seguir apoyando porque ella ya tiene experiencia allá adentro. O sea, no era solamente
sí quedaba. Entonces, pues nosotros dijimos, pues ojalá, para nosotros sería lo más conveniente porque tenemos confianza en su trabajo. Pero bueno, entonces muchas redes y organizaciones de artistas no participaron a nombre de la organización, pero participan algunos de sus redes, algunos de los miembros de sus organizaciones a título individual. Y entonces por eso sabíamos que querían esperarse porque no querían dar razón falsa, porque obviamente ellos ya tenían proyectos o leyes o propuestas que avanzar y que podían no pues estar en riesgo y se respeta, o sea, también entendemos que la confianza se va ganando conforme vas trabajando, pero pues cualquier persona que venga a la asamblea se da cuenta que todos participan por igual, se enoja por igual y negociamos y conciliamos antes de salir, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que tenemos que volver a hacer es volver a llamar la atención de los medios, porque lo que pasó es que para la primera asamblea sí salimos en algunos medios, pero después todo se fue a las campañas y a los resultados y a los gabinetes. Entonces ahorita que ya se sabe cómo está la cosa, pues tenemos que volver a comprar a los medios para que nos apoyen a difundirlo. Muchas gracias también, porque esto nos va a... Pues yo estoy en la comisión de difusión, entonces te digo. Ahora, justo, está todo esto en un proceso de gestación, ¿no? Y de consolidación y construcción. Y, digamos, hoy por hoy, como bien dice Reina, hay quienes hemos ido a una o a otra y que a lo mejor no ha habido esta continuidad quizá esperada por ustedes. ¿Cómo es que ustedes conciben que una vez consolidada cierta estructura, cierto organigrama, vaya a funcionar? ¿Qué se le va a pedir a la gente involucrada? O sea, ¿cuánta presencia? ¿Qué tanta actividad? Eso, habíamos mencionado brevemente la cuestión, ¿habrá remuneración? ¿No habrá remuneración? Toda esta Esa es una de las preguntas que se hicieron justo en la primera asamblea donde tú asististe y que estaba Ana Francis como invitada para explicar cómo puede funcionar el mecanismo. Eso es algo que, digamos, cuando es participación ciudadana, se entiende que es sin honorarios, ¿no? O sea, porque digamos que tú estás... Como quienes participamos, que nos ha tocado participar en el Parlamento de las Mujeres o el Parlamento del LGBTT y se como contribuyendo al gobierno, al país, de algún modo, con un servicio que es temporal, que generalmente es corto, que no alcanza para mucho, pero que sí es un buen esfuerzo. Entonces, eso va a tener que ser una discusión de la asamblea que retomaremos después de la cuarta asamblea, cuando ya estemos diseñando el mecanismo, ahora sí que ya tenemos toda la información, y ahí es donde vamos a ver, porque evidentemente, bueno, no evidentemente, pero la discusión es qué tan ético sería que tuvieran dinero del gobierno si es a ellos a los que hay que, digamos, hasta ahorita comunicar, platicar, proponer, observar, pero también hay que observar. ¿Cómo se puede financiar? A través de organismos internacionales que en México pagan procesos de participación ciudadana. Acaba justo de pasar una convocatoria, pero como apenas íbamos hacia la primera asamblea, no nos sirvió nada porque no había nada todavía. Pero hay organizaciones internacionales, ONGs, que apoyan organizaciones de mujeres afromexicanas, de comunidades LGTB, de tipos de organizaciones para la participación ciudadana, y ahí es donde podemos entrar sin que haya como este sesgo o cuestionamiento. Claro, vamos a ver cuánto tiempo nos lleva ganarlo, pero siempre hay como un modo de financiarlo o que nosotros hagamos una actividad que sea un festival, algo, porque sí va a ser importante para el esfuerzo continuo. Ahora, nosotros desde el principio entendemos que mantener una asamblea es difícil porque todos tienen mucho trabajo, hay mucha precarización y todos tenemos 5 o 4 trabajos simultáneos, ¿no? Y ahora que mencionas eso, te interrumpo porque me parece súper importante dar a conocer qué es lo que estamos diagnosticando ya ahorita, porque yo creo que ya con 3 asambleas tenemos elementos suficientes para decir lo principal, digamos, los puntos rojos, los focos rojos más importantes que hemos diagnosticado a lo largo de estas 3 asambleas son... Bueno, no me voy a adelantar mucho, pero de la última asamblea, que es público, digamos, las minutas son públicas, lo más importante es los derechos laborales. Pero en derechos laborales hay varios temas, o sea, formas de contratación justas, que no haya violencia al interior del gobierno, en los
organismos o la Secretaría de Cultura, que la infraestructura y el equipamiento sea correcto, o sea, que puedan trabajar en un lugar digno y que tengan acceso a seguridad social. Aparte está en tercer lugar el tema del presupuesto, porque sin presupuesto pues otro no es viable, pero la verdad es que aunque hubiera poco presupuesto, las pocas personas que estén ahí deberían de tener un contrato justo, un salario justo, que sus salarios no vengan con muchos meses de retraso, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con derechos laborales, pues es la mega red flag para el gobierno, tanto local como federal y en cualquier lugar, ¿no? Evidentemente es un problema que es de todas las disciplinas, de todos los sectores, digamos, pero pues en artes pues se percibe más, se vive diario de un modo muy crítico en los últimos años, sobre todo después de pandemia. Entonces no hemos logrado, la verdad, recuperarnos. Entonces ese es como el tema principal. Entonces derechos laborales, pero sobre todo el trato justo, ¿no? Los contratos justos, los salarios justos. Y eso es más un asunto de intención política. No tiene tanto que ver el presupuesto ahí. Porque si te dicen, te pago solo 8 y tú aceptas porque esos 8 te sirven, pero van a tardar 3 meses, o esos 8, pero con con maltrato laboral, pues esos 8 te cuestan el triple, ¿no? Porque te afectan en tu salud mental, física, y derivan otro tipo de gastos. Entonces, hay cosas que sí tienen que ver con la intención política de un gobierno que sí cuide que la gente que entre no esté señalada, ¿no? Entonces, ahí van a venir como una serie de propuestas. O sea, ya sabemos cuáles son los focos rojos. El gobierno también lo sabe, ¿no? Porque son como cosas que se han venido arrastrando, pero que se han acentuado más. Entonces, lo que nos toca a nosotros es como también dar opciones. Ahora, ¿cuál va a ser el alcance del consejo? Esa es la gran pregunta, porque hay quienes dicen, si solo tenemos voz, no sirve. Tenemos que tener voto. Y otros dicen, también voto, pero también participar directamente en los programas. También hay que entender que la Ciudad de México es un pulpo, ¿no? Y todos se están moviendo simultáneamente y son demasiadas cosas. No podemos incidir en todos los programas, en todos los espacios de la Secretaría. Cómo está estructurada incluso, ¿no? Por delegaciones, con sus propios presupuestos, alcaldías. Entonces es muy complejo, pero este es un proceso también de aprendizaje de todo el sector. O sea, eso es algo interesante de aprender. Que todos tenemos que irnos formando en leyes. Ahora vamos a hacer curso de lenguaje técnico para entender lo que decimos, porque cada quien interpreta diferente una sola palabra. Entonces tenemos que unificarnos, homologar y tener una misma lenguaje con el gobierno. Si no, no nos vamos a entender, que es mucho de lo que sucede. Que se exigen cosas que son interpretadas desde cada lado, desde lugares diferentes. ¿Y cómo se diagnostica o cómo encuentran ustedes que la figura del consejo es la figura que va a permitir establecer este puenteo entre la comunidad artística, el sector gobierno e incluso el sector privado? Porque yo quisiera pensar en lo particular que estas cuestiones no solo son para aplicar a que tengas un contrato capítulo 3000 en el IMAL o que tengas tal, sino que también tú estás trabajando en una galería o estás trabajando en algún lugar y te dicen, oye, ¿por qué no te vienes a echar una platicadita? Pero, híjole, pero no tengo dinero, ¿no? Y entonces siempre como que la comunidad artística ha sido un poco sacrificada en ese sentido. Hay muchas iniciativas otras, hay un grupo enorme, más de 200 personas que están trabajando ahorita tratando de generar y de formular propuestas que se van a hacer llegar a la Secretaría de Cultura Federal, por ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿por qué ese y no otro tipo de figura para poder hacer este puenteo? Sí, o sea, revisamos como cerca de 8 o 11 tipos de figuras, desde observatorios, asambleas, sindicatos donde todos se pudieran juntar, o sea, pero el que era, digamos, más positivo y que fuera conveniente para ambos, ese era el consejo. O sea, porque beneficia tanto al sector de artes, porque toma una participación y tiene una posición mucho más directa, de participación directa con el gobierno, y no solamente desde el Twitter, desde el Facebook, que sí entiendo la función de las redes sociales para las exigencias,
pero hay que pasar esa etapa de la crítica, de la denuncia, a la acción con ellos. El gobierno entiende muy bien, tuvieron errores, y yo creo y tengo la confianza de que los que quiere este nuevo equipo como mejorar lo que salió mal, ¿no? O sea, no van a cambiar todo, lo que salió bien o lo que ellos consideran que salió bien, ahí está, pero lo que salió mal lo quieren modificar. Y yo confío, la verdad sí confío en que Ana Francis tiene esa intención, porque pues hemos visto como varias acciones de ellas durante la Cámara de Diputados. Entonces, digamos que nos conviene a los dos lados. O sea, ella poder tener un diálogo donde haya confianza y ellos tener un diálogo directo. Claro, no podemos tener los 100, los 200, los 300, los que se vayan acumulando, pero sí podemos tener representantes que vayan a tener un diálogo con eso. Entonces ya había consejo, pero esta vez el consejo sí nos va a rendir cuentas a nosotros. El consejo es parte de nosotros y entonces ya no va a haber esta suspicacia de que fue un dedazo, que fue amiguismo o de que quién sabe qué están haciendo, ¿no? Entonces partimos desde que sea conveniente para los dos lados. Y entonces tenemos que empezar con la confianza y ya lo que suceda se tiene que ir construyendo. Tamara, a mí me gustaría que cerraras con algún comentario hacia la colectividad, que no nada más, esperamos que no nada más nos vea gente de la comunidad artística, sino que tengamos audiencias que van un poco más allá, como que también para que se entienda un poco este esfuerzo que está persiguiendo hacer justamente en este momento en el que estamos, un momento coyuntural de importancia, donde estamos transitando hacia un nuevo gobierno, pero un nuevo gobierno que está pretendiendo también mantener cierta continuidad, ¿no? Entonces, donde estamos pensando que hay intención de llegar por esa línea y justamente cuál sería la idea de cierre. Ok, creo que es importante señalar algo que casi no mencionamos nosotros en las redes sociales, que es hay pocos proyectos que unen a todas las disciplinas artísticas en México. Y generalmente cuando van segmentadas cada quien con su propia agenda. Aquí una de las cosas que estamos tratando de lograr en cada asamblea es que no se meta una agenda de una disciplina, sino que todos puedan salir de su disciplina y pensar en qué es lo mejor para el sector del arte, ¿no? Entonces ese es el gran como reto que estamos teniendo ahorita, cómo salir de tu necesidad del arte, de exposición o de tu teatro, de tener más funciones, a pensar más allá de tu disciplina para que todos podamos estar mejor, porque estos tipos de cambios que nosotros queremos es para que impacten a todos. Entonces, si lo diseñamos desde un solo sector, se van a quedar otros fuera. Entonces, aquí voy a aprovechar también para mencionar un poco como de la numeralia. Han participado casi de todas las alcaldías, pero principalmente se están, digamos, los que llegan con nosotros, tenemos principalmente de la alcaldía de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Iztapalapa. Son las alcaldías que tienen, digamos, artistas más activos dentro de la asamblea, ¿no? Las disciplinas que más participan hasta ahora, y es importante que se sumen las otras que tengan ahorita baja participación, las que más participan son primero, artes visuales, 51% en cada uno con diferentes personas. Siguiendo música y teatro, las dos compitiendo como en 17% aproximadamente. Y luego las demás, pues, digamos, arquitectura, cine, literatura, letras, y también artes aplicadas de los pueblos originarios, o también de diseño, artes creativas, tienen muy poca participación. ¿Y qué va a pasar? Que si siguen sin estar siendo parte de esto, a lo mejor no vamos a considerar ciertas necesidades o ciertos cambios que son necesarios que puedan beneficiar a todos, que es lo que siempre pasa porque hay un sesgo, ¿no? Entonces, lo otro es que participamos por igual, extrañamente, misma cantidad de mujeres que hombres, pero donde hay una falla en la forma de trabajo o de convocar, o a lo mejor es un asunto generacional, es que la mayoría somos de 40 en adelante, ¿no? Entonces hay que llamar a las juventudes. Yo me quedo con que no solo el consejo va a ser un logro, sino que el hecho de que ya estemos ahorita hablando entre gente que no nos conocemos y que sean de diferentes disciplinas y que estamos aprendiendo juntos
cómo funciona el gobierno, cómo es la estructura, el organigrama, y cómo quitarnos la queja, o sí, decir la queja, pero también una propuesta, ¿no? Construir nuevos caminos neuronales para encontrar soluciones entre todos. Sí. Entonces, mi palabra favorita es la de corresponsabilidad, porque todo se construye entre todos. Claro, y ahí justamente yo cerraría simplemente teniendo una opinión positiva y propositiva, porque a mí me parece justamente esa es una de las encomiendas de Antidogma, Revista de Arte y Cultura, es tratar de romper con el excesivo centralismo que hay en la Ciudad de México, donde en efecto todo se mueve, todo es posible, y pues una invitación también para que esto en un momento dado sí pudiera tener tal vez una réplica a nivel nacional, a nivel federal, y que pudiéramos en un momento dado pues eso, invitar a toda la colectividad, porque sabemos que hay otras instancias, sabemos que hay otras iniciativas, estamos participando también en la conformación de un sindicato de gente de la comunidad artística, donde pues hay juventudes participando, hay gente ya mayor de 40 años, etcétera, de todos los sectores, y que es súper importante eso. Tú hablas de corresponsabilidad, pero justamente todas las personas que estamos trabajando en el sector artístico y cultural necesitamos tomar acción para generar un cambio, porque no nada más es, como dices, quejarnos de que las cosas están mal, hay un gran descontento. Bueno, sí, pero ¿dónde está mi participación? Nosotros aquí estamos con un ejemplo de un proyecto que es una iniciativa independiente que está tratando de mover, de difundir, etcétera, desde una asociación civil con muchísimas posibilidades, y hay, como te decía, hay muchos grupos que se están conjugando en este momento para hacer llegar sus propuestas, que no sus quejas, sus propuestas al gobierno federal, a la Secretaría de Cultura, para decir qué suponen, proponen o piensan que se puede llevar a cabo para hacer cambios importantes, cambios significativos en la manera de desarrollar la política cultural a nivel nacional, pero también la manera en la que el sector privado, fundaciones, ahora estamos en una fundación Marzo, que también tiene aquí un lugar que les invitamos a visitar, pero justamente, ¿dónde está la acción por ambas partes? ¿No? Porque la denuncia, pues sí, pero también hay que proponer. Sí. Y hay que entender que el sector artístico y cultural también está conformado, no solo por la parte de gobierno, sino también por el sector privado, que hay que hacer mucho todavía. Sí, yo quiero aclarar también algo. O sea, cuando digo que pasemos de la queja, no es que la queja no tenga valor. El asunto es que ya no es suficiente hacer nuestro trabajo dentro del arte. O sea, tenemos que incidir en lo social. Y entonces por eso es importante que podamos por lo menos entender cómo funciona, intentar ser parte de eso. Si logramos modificar o hacer propuestas, pues ya serán logros, pero en el camino pues vamos aprendiendo. Les quería decir que desde que arrancó el proceso de las asambleas del Consejo de Artes, se han acercado gente de otros estados y hubieron como algunas discusiones porque no podían ser parte de la asamblea. O sea, sí puedes ser parte de la asamblea como observador, ¿no? Para que tú también puedas como entender cómo es nuestro proceso de trabajo, pero el asunto es que la asamblea está en construcción. Por eso ahorita le decimos que todavía no se puede replicar, porque no sabemos cómo va a terminar definido, cuántas comisiones al final van a hacer, entonces todavía no es replicable. Pero sí pueden, si están en la ciudad, si vienen esos días a la Ciudad de México, pueden venir a la asamblea, pueden ser observadores, luego podemos tener una plática con el grupo coordinador para que les vayamos también orientando de cuáles son los actores internos que de pronto se tienen. Y que nos vayan nutriendo también de sus experiencias, ¿no? Claro. Porque hay que de pronto, me parece más humildad y decir, bueno, también podemos aprender de lo que está pasando por allá. Chiapas está activísima, vamos a tener unos artículos de Chiapas, están nos activos han dado en esto, ¿no? Algunas propuestas justo de Michoacán. Nos dijeron, hay otro tipo de consejo donde el artista participa, no es de artes, pero así están las fallas, ¿no? Y generalmente las fallas pues, tienen que ver con cuestiones políticas, donde ya al final no los dejan hacer más. Entonces también nosotros aprendemos como de eso, pero digamos que en este momento, como estamos en construcción, sería un error dejar que otras personas tengan voz y voto de contextos donde no viven y trabajan, pero sí pueden estar acá. Sí, hay momentos donde todos pueden opinar, pero digamos que a la hora de las votaciones de cuáles son los temas importantes de la Ciudad de México, pues solo se quedan esos procesos de votación para la ciudad y para quienes estén aquí. Y algo que quería decir, la siguiente asamblea vamos a revisar justo los 20 puntos de la Agenda de Cultura de Clara, y ahí viene algo sobre todo lo que es
para, digamos, iniciativa privada o independientes. Creo que, si lo has leído, viene un punto donde habla de, no ya no de becas, sino como de créditos para gente del sector de cultura. Entonces, vamos a tener que ver cómo desarrollan esos puntos, ejes que ellas presentaron, pero creo que va a haber más participación, o sea, no va a haber un temor de relación con la iniciativa privada, yo espero, porque en este momento todos tenemos que participar para que esto vaya mejorando. Yo nada más quiero destacar que todo lo que nos acompaña acá atrás son piezas derivadas del proyecto de la Fundación, que se llama Tierra Norte, con artesanía Rarámuri y Comcat de Sonora y Chihuahua respectivamente, y pues es hermoso que estemos también acompañadas de eso en este momento. Pues Tamara, con esto cerramos, te agradecemos infinito tu tiempo, tu estar aquí y el compartirnos esto. Enhorabuena por el proyecto, lo vamos a estar acompañando y siguiendo de muy cerca. Agradecer también muchísimo el apoyo de nueva cuenta a la Fundación Marzo, a Mónica Villegas, a Sofía Mariscal y también a Siquem, que está detrás de cámaras.